Salvador Guillermo Allende fue un médico, cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte el 11 de septiembre de 1973. Fue candidato a la presidencia en 4 oportunidades: en las elecciones del 52, donde obtuvo un mal resultado; en las del 58, donde alcanzó la segunda mayoría simple tras Jorge Alessandri; en las del 64, donde obtuvo un 38% de los votos, que no le permitieron superar a Eduardo Frei Montalva; y finalmente en 1970, en una reñida elección a 3 bandas, consiguió la primera mayoría simple con un 36,6% de los votos, gracias al apoyo de la Unidad Popular, que era una coalición de partidos de izquierda. Allende fue el primer presidente comunista en llegar al poder de forma democrática. Es por este motivo un referente moderno, porque no tuvo que hacer una revolución o un golpe de Estado, solo llegando por las urnas. Su plan económico estaba liderado por Pedro Buskovich, quien fue un economista y político chileno de origen croata, mano derecha y ministro de Economía durante el gobierno de Salvador Allende, cargo que ocupó hasta el 17 de junio de 1972, fecha en la cual sería reemplazado por el socialista Carlos Matus. El plan económico de Buskovich tenía las máximas de estatización de las áreas claves de la economía, nacionalización de la gran minería, aceleración de la reforma agraria, congelar los precios de las mercancías y aumentar los salarios de todos los trabajadores pagándole con emisión monetaria. Su idea era expandir la economía permitiendo que la gente tenga más acceso al circulante, inyectando moneda, dando créditos fáciles, aumento de los sueldos y aprovechar la capacidad ociosa industrial del país, fomentando el consumismo. El escenario internacional no era bueno, el precio del petróleo estaba por las nubes y el precio del cobre era bajo. Paralelamente, Allende contrató a muchísimos funcionarios, puso gente a trabajar en actividades no productivas relacionadas al partido y a su propaganda, y todo se desarrolló de acuerdo a las típicas del socialismo. Al principio, una recuperación rápida debido al consumo de todo el ahorro disponible. Básicamente se gasta el dinero de los demás, de los privados, en obras sociales, en empresas públicas, dando un crecimiento notable en el corto plazo, pero condenando la economía a un colapso absoluto una vez que se han acabado los recursos disponibles. Las nacionalizaciones, fijaciones de precios, aumentos de salario por decreto, finalmente quebraron y colapsaron la economía. El gobierno de Frei Montalva entregó el mando con una inflación que rondaba el 36%. El crecimiento durante el periodo de Frei era relativamente mediocre, con años buenos y malos, manteniendo una inflación estacionaria de 2 dígitos que en Chile venía desde la década del 40. Allende llegó a tener un 606% de inflación, algo nunca visto en Chile, con escasez de productos y niveles de pobreza del orden del 50%. De acuerdo al comportamiento típico de las políticas socialistas y keynesianas, el primer año de Allende es bueno. De hecho, la inflación cae y el PIB crece. Se impulsa la fabricación nacional, especialmente fabricación de refrigeradores, televisores y bienes de consumo. Inclusive hubo hasta un proyecto de fabricar un auto en el norte del país. También se le adjudican varios proyectos loables, como el litro de leche diario, que en realidad era financiado por el gobierno de Nixon, o permitir que personas analfabetas puedan votar, entre otros. Sin embargo, nada se menciona de otros proyectos de Allende, como el de defensa de la raza, donde se contemplaba la esterilización de los alienados mentales, contando con tribunales de esterilización. De hecho, Allende en 1933 publicó una polémica tesis doctoral titulada Higiene mental y delincuencia, donde se sostenía que la delincuencia tiene orígenes genéticos. Luego del primer año empieza la debacle económica. Los precios subieron un 34% en 1971, un 216% en 1972 y un 606% en 1973. Esto es bien lógico y fácil de explicar. Si se fijan precios máximos a los productos y suben los salarios por decreto, el resultado es que va a costar más hacer los productos que su precio de venta, por lo que se corta la producción y se obtiene desabastecimiento por consecuencia. Aunque su campaña presidencial estuvo marcada por una promesa de aumentar la recaudación a base de extraer más recursos de rentas altas y empresas, la cruda realidad es que los ingresos tributarios bajaron del 23,7% al 20,2% del PIB, mientras que el gasto público creció de forma disparatada del 26,4% al 44,9%.
disparando del 2,7 al 24,7 el déficit de las cuentas de las administraciones públicas. El déficit del sector público pasó del menos 1,4% del Producto Bruto Interno en 1970 hasta llegar al 22,9% en el año 1973. Las reservas internacionales se hundieron de 320 a 36 millones de dólares, la balanza comercial pasó de un superávit de 246 millones a un déficit de 73 millones. El mercado negro se disparó como única forma de escapar al desabastecimiento y en apenas 3 años Allende destrozó la economía chilena. Muchas veces se dice que su plan económico falló por conflictos internos, más la intervención exterior. Si bien es real que los sectores nacionales como el sector empresarial o el transportista, que estaban abiertamente en contra de la política de Allende, realizaron acciones perjudiciales, como empresas que quebraban a propósito para perjudicar al gobierno y no ser expropiadas, o la misma gente que hacía cola para agrandar la imagen negativa del gobierno. También es real el plan de Estados Unidos con la CIA para derrocar a Allende, el denominado Proyecto Fugel, que es el criptómeno CIA para las operaciones secretas que estaban destinadas a debilitar el gobierno de Salvador Allende y promover un golpe militar en Chile. Sin embargo, estos fenómenos, que si bien son influyentes, la realidad es que no son definitivos. Este supuesto boicot o complot no fue el factor determinante. Era más que evidente que todo iba a colapsar por su propio peso y por la gestión de Allende. Es un error adjudicar el completo fallo a factores externos. Por ejemplo, Allende decide expropiar las empresas cupríferas, que es un proyecto que de hecho venía de Frei Montalva, y decide no pagar la compensación correspondiente con la excusa de las utilidades excesivas, donde el gobierno determinaba lo que era justo ganar, por lo que las empresas americanas tuvieron la oportunidad de demandar a Chile en cortes internacionales, produciendo un embargo mundial del cobre chileno, que además ya tenía un precio muy bajo. Finalmente decidió encerrarse en el Congreso a puertas cerradas y redactó una nueva constitución para la cual no había sido elegido y no se le habían otorgado los poderes para hacerlo. Las funciones presidenciales son limitadas por la Constitución y cuando de forma unilateral, sin seguir los mecanismos constitucionales, te otorgas poderes que no han sido entregados por la vía legal, esto es literalmente un golpe de Estado, es adquirir poder mediante vías no legales, que es la definición de golpe de Estado, es decir, que puede ser no violento. Impuso su constitución a la población, que venía, entre otras cosas, con 20 violaciones a la Carta Magna, incluyendo el amparo de grupos armados, torturas, detenciones ilegales, limitar la prensa libre, manipulación de la educación y la confiscación de la propiedad privada. De hecho, desde aquí nacieron los famosos cacerolazos como forma de protesta popular. Es por este motivo que se reúne la Cámara de Diputados en cumplimiento de sus funciones y se debatió y votó un acuerdo para echar a Allende, para que el ejército tomara el control del gobierno y restituyese el orden democrático y constitucional que existía previamente. Esta votación fue ganada por 81 votos contra 47, incluyendo personas que anteriormente estaban a favor de Allende, pero retiraron su apoyo en base a las consecuencias de su gestión. El resultado fue el pronunciamiento militar, y aunque se diga que fue un golpe de Estado, había un documento democrático que se firmó y se votó, por lo que es incorrecto decir que fue un golpe de Estado, ya que en la realidad fue un pronunciamiento militar. En el año 73, Chile era el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití, tenía un ingreso per cápita de $1.600 y más de un 50% de los chilenos estaba bajo la línea de pobreza. En base a lo expuesto en este video, usted puede sacar sus propias conclusiones.